Hola, vamos a explicar cómo trabajar los ejercicios de programación que se les presentarán, dividiéndolos en dos etapas, una en el cuaderno y otra en digital. Ahorita explicaremos que en el cuaderno desarrollaremos 3 pasos: definición del problema, análisis del problema y diseño. Veamos entonces que la definición del problema tiene que ser una definición clara, precisa y que debe poder desarrollar la computadora siguiendo las instrucciones que nosotros le indiquemos. Veamos el ejercicio número 1 entonces, y dice escribir un programa que sume 2 números. El problema real es que tenemos que realizar un programa que la computadora debe desarrollar, el cual no sabe cuáles son los números que vamos a ingresar. Entonces tenemos el problema real, que es cómo hacer para sumar 2 números que no conocemos. En el análisis tenemos entonces descomponer el problema en entrada, proceso y salida. ¿Qué es entrada? Entrada es qué necesita la computadora que nosotros ingresemos para que pueda la computadora trabajar con eso que llamaremos proceso. Los procesos normalmente son fórmulas matemáticas o cambios que esta información lleva. Y la salida es lo que va a mostrar como producto al usuario el programa. Recordemos entonces que el ejercicio es sumar 2 números. ¿Cuáles son la entrada? El número 1 y el número 2. ¿Cuál es el proceso? Suma equivalente al número 1 más número 2. Y la salida es el resultado que se aguarda ¿dónde? En suma. Recordemos entonces, y hay que hacer bastante hincapié. El análisis del problema es descomponer el problema en entrada, proceso y salida. ¿Cuál es la entrada? Lo que el usuario va a ingresar, que es el número 1 y número 2. ¿Cuál es el proceso? La modificación que realizaremos a esa información. En este caso es suma equivalente a número 1, número 2 y la salida es suma. Esto es análisis del sistema. Pasemos entonces a lo que llamaremos diseño del algoritmo. ¿Qué es esto? La creación de la solución paso a paso del problema utilizando los medios necesarios, pudiendo ser pseudocódigo o bien diagrama de flujo. Vemos los símbolos y los comandos que son para cada uno. Tenemos un cuadro que vimos en la guía que tiene las gráficas y también tenemos los comandos. Para iniciar y terminar siempre vamos a utilizar estos 2 comandos: inicio para iniciar y fin para terminar. Para poder solicitar ingreso de información utilizaremos el comando leer. Seguido de leer es la variable de memoria, es donde se va a depositar ese número. Escribimos punto y coma. Veamos ahora en el símbolo. El primer símbolo es inicio y fin. El segundo símbolo es el de entrada y salida de datos. Recordemos entonces, cuando queremos ingresar información es leer. Cuando queremos mostrar la información a las personas es escribir. Cuando es información va entre comillas y la información que nosotros queremos mostrarlo. Siempre que termina una línea de comando va seguida de punto y coma. 2 comandos, entrada y salida. ¿Cómo entra? Leer. ¿Cómo sale? Escribir. Miremos el símbolo. Es un cuadrado con los lados recortados.
El proceso, ¿cómo se hace? Se hace entonces realizando la fórmula matemática. Suma es equivalente a la variable de memoria número 1 más la variable de memoria número 2 y al finalizar punto y coma. Siempre utilizamos punto y coma. El proceso se hace en diagrama de flujo en un rectángulo. Tenemos otros símbolos que es pregunta, decisiones, conectores de la misma página, conectores de distinta página y flechas de flujo. Estas conectan cada uno de los símbolos. Ahorita vamos a trabajar directamente con pseudocódigo, que son estos comandos. Analicemos entonces y continuamos diciendo ¿cómo sería la solución esta? Escribimos en nuestro programa en pseudocode. Proceso es el nombre del ejercicio que estamos desarrollando. Proceso, espacio, el nombre que vamos a poner no lleva punto y coma. La siguiente línea sí, creamos las variables de memoria donde dice suma, coma, número 1, coma, número 2 y cómo las definimos como entero. Las variables de memoria pueden ser carácter entero, de fecha, etc. En este ejercicio entonces le decimos escribir, espacio, entre comillas, número 1. Finalizamos la línea de comando con punto y coma. Le decimos leer número 1, punto y coma. Recordemos entonces de que escribir va a hacer que le mostremos al usuario qué es lo que queremos nosotros que él haga. Y leer es dejarle el espacio para que él pueda ingresar el número. Hacemos lo mismo para escribir, entre comillas, número 2, punto y coma. Terminamos de decirle al usuario qué queremos ahí y le decimos leer la variable de memoria 2 para que el usuario pueda ingresar el número 2. Después de que el usuario ha ingresado esos dos números, le decimos que suma es equivalente al número 1 más el número 2 que ya fueron almacenados en esas variables de memoria, punto y coma para terminar la línea de comandos y le decimos que le vamos a mostrar el resultado de esta operación. ¿Y cómo? Con escribir, es una salida, entonces escribir entre comillas, la suma es, le damos una coma para separar el texto de la variable de memoria y le decimos muestre suma, punto y coma y fin del proceso. Ahí está completamente como lo vimos anteriormente. Entonces, la definición de las variables, la información que le vamos a mostrar al usuario con escribir, a dónde va a ingresar la información al usuario con leer, y esto nos permite hacer bastantes programas y soluciones de problemas con algoritmos. Recordemos entonces que todo esto va entre proceso y fin de proceso. Esto sería el diagrama de flujo. El nombre del programa que estamos haciendo es procesa de dos números. Después decimos la definición de las variables. Le decimos en un símbolo de entrada número 1. Luego lo pedimos en la variable número 1. Después le informamos de que queremos el número 2. Después le decimos que lo ingrese en la variable de memoria número 2. En el cuadrado le vamos a decir entonces la operación matemática que dice suma es equivalente a número 1 más número 2. Esto lo que hace es que la variable va a almacenar el resultado. Luego decimos que le vamos a mostrar la suma es entre comillas, coma, y ¿qué es lo que vamos a mostrar? Suma. Termina el proceso. Esto es diagrama de flujo, pero nosotros vamos a trabajar directamente con pseudocódigo, los comandos que vimos anteriormente. Las dos son válidas, no hay una mejor que la otra, solo que el programa pseudocode que vamos a instalar en nuestro dispositivo celular lo ejecuta de la manera que es pseudocódigo. Esto es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer en su cuaderno para solucionar los problemas de algoritmo.
Escriba siempre todas sus dudas por los canales brindados para darles pronta respuesta. Atentamente, y mi nombre es Oscar Benavides. Tenemos que leer el contenido. Esto ya lo vimos. Luego, escribir en el cuaderno la solución del problema en algoritmo. Solución del problema, análisis y diseño. Cuando ya tenemos en el cuaderno esto, el pseudocódigo, pues podemos pasar a crear un programa en digital. Les deseo suerte, espero que les ayude esta información. Háganlo en el cuaderno, que se les va a hacer más fácil aprender a programar, y después vamos a pasar a digitalizar. Y estén atentos del próximo video con el contenido. Gracias por su atención, Dios les cuide.